Bueno, vamos a resolver el ejercicio 7 de la clase 10. Me dice que tengo un vaso inicialmente en reposo sobre una superficie que estalla en forma espontánea en 3 pedazos, que se mueven todo al ras de la superficie. Yo acá hice un dibujo visto desde arriba, si el vaso estaría apoyado así sobre una mesa, me conviene trabajar viendo desde arriba para poder plantear el eje X, el eje Y, la terna coordenada. Y en un momento está el vaso en reposo y después estallan los 3 pedazos. Entonces dibujo un instante inicial y un instante final con los 3 pedacitos distribuidos, como me dice el enunciado. 2 de ellos salen a 10 metros sobre segundo. Yo tomé decisión de que uno esté en el eje X para que sea más sencillo las cuentas, moviéndose para allá 10 metros sobre segundo. El otro a 37 grados, me dice la dirección de 37 grados entre ellos, iría a 10 metros sobre segundo en esta dirección, formando un ángulo de 37 grados entre los dos. Y el tercero, que lo dibujé del otro lado, del 0, tiene velocidad desconocida, que es la que tenemos que encontrar. La masa de todos es dato, y en estas condiciones, entonces escribimos la masa 1 igual a masa 2, 0, 1 kilo, las velocidades, los módulos iguales, 1 y 2, de 10 metros sobre segundo. Bueno, esto después me va a servir, pero acá calculé la velocidad 2 en el eje X, la velocidad 2 en el eje Y, o sea, la componente 2 de este vector velocidad, la componente X de Y. Y bueno, el ángulo θ que habíamos dicho entre los dos de 37, y la velocidad desconocida, la masa 3 es conocida. Bueno, para resolver este problema usamos un sistema bajo estudio, el vaso, un modelo de partícula. Van a ser 3 partículas y el vaso también va a conformar una partícula, ¿sí? Y el sistema de referencia inercial tenemos a la mesa. Respecto a la mesa yo voy a ver que se mueven las partículas o que están en reposo. Además me propongo preguntas sobre la velocidad del centro de masa, si se conserva la cantidad de movimiento y finalmente sobre la energía cinética. De la segunda ley de Newton decía que la suma de fuerzas externas sobre un sistema era igual a la derivada de la cantidad de movimiento de ese sistema respecto del tiempo. De esta ecuación vectorial voy a tener 3 ecuaciones, una para cada eje. Nosotros solo vamos a usar el eje X y el eje Y. Por lo pronto, entonces el eje X, vamos a tener que las fuerzas externas en el eje X van a ser igual a la derivada de P a dt en el eje X, y lo propio con las fuerzas externas en Y. Veamos qué fuerza. El cuerpo se mueve solo en el plano de la mesa, o sea, en el plano XY. Veamos qué fuerza, si actúan fuerzas externas durante todo el lapso entre el momento inicial y el final, fuerzas externas en el eje X e Y. Vamos a ver que no hay ninguna fuerza externa. Me dice que el vaso se explota espontáneamente. Entonces, voy a tener que la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y van a ser nulas. Por lo tanto, de acá puedo saber que la cantidad de movimiento en X se va a conservar, es decir, va a ser constante, y a esto le voy a poner ecuación 1, y la cantidad de movimiento en Y va a ser constante también, y si la derivada es 0, la magnitud es constante. Ahora pasemos a estudiar cada una de estas ecuaciones. Voy a hacerlo acá abajo. De la ecuación 1 voy a tener que la cantidad en X, inicial, como es constante, va a ser igual en el punto inicial y en el punto final. Es decir, en el momento que está en reposo y en el momento que explotó y ya están con una determinada velocidad las partículas.
la cantidad de movimiento del sistema era la suma de las cantidades de movimiento de cada partícula. En el instante inicial están todas las partículas juntas a velocidad nula, entonces si sumo la cantidad de movimiento de cada partícula, como son todas las velocidades nulas, eso me va a dar una cantidad de movimiento total nula, es decir, igual a 0. ¿Y qué pasa con la cantidad de movimiento final en X? Vamos a tener que, en esta situación, vamos a tener la cantidad de movimiento de la masa 1, m1 por velocidad 1 en X, ven que ya no es nulo porque tiene una velocidad en X, la partícula 1, más, aquí van los módulos, acá van las componentes con su respectivo signo. En este caso, esta después vamos a ver que es positivo, por ejemplo. Masa 2 por velocidad 2 en X, que no la sé estrictamente, yo acá ya la calculé. Y masa 3 por velocidad 3 en X. ¿Sí? Entonces voy a tener que, vamos a ver si tenemos los datos. M1 tengo, B1X también es igual a 10 metros por segundo. M2 también vale 0, lo tengo 0,1 kilo. B2X lo puedo calcular de esta manera, como el módulo de B2 por el coseno de tita, y me va a dar 7,9 metros sobre segundo. Entonces, todo de acá lo único que me falta es el B3X, que lo puedo calcular despejando, es decir, pasando, vamos a hacerlo rápidamente, despejando, me queda esto, y de acá voy a tener que B3X es menos 5,9 metros sobre segundo. Bien, ahora veamos si podemos hacer algo con la componente y, con la ecuación 2. También se conserva la cantidad de movimiento, entonces PI inicial es igual a PI final. Inicialmente, al igual que pasa con la componente X, no tengo ninguna velocidad, entonces la cantidad de movimiento de cada partícula es igual a 0 y la cantidad de movimiento del total del sistema va a ser igual a 0. Pero en el momento final, si tienen velocidades, voy a tener M1 por B1i más M2 por B2i más M3 por B3i. Bien, de acá también puedo despejar B3i de la misma manera que hice con B3x y me va a dar 2 metros sobre segundo, negativo. ¿Qué quiere decir negativo? Que tanto la componente x como la componente y del vector B3 va a apuntar hacia los ejes, hacia la dirección, hacia el sentido negativo. Bien, ahora me pedía calcular el módulo y la dirección. Entonces, para calcular el módulo, vamos a hacer la raíz cuadrada de B3x más B3y. Al cuadrado, el módulo me da 6,2. Vamos a ver cuánto me da la dirección. Vamos a llamarle tita 2, porque ya usamos o alfa a la dirección, es el arco tangente de B3i sobre B3x. Esto me va a dar 18,7. Bien, ¿y cuál es el sentido? Bueno, el sentido va a estar dado si dibujo el vector, este es el módulo, este es la dirección, y el sentido, si dibujo el vector, si dibujo un eje x y y,
vamos a tener que el sentido va a ser este. Este va a ser alfa y este esquemáticamente sería el vector B3. Con un ángulo más o menos de 18, de alfa de 18 grados. Bien, ahora el punto B me pregunta que, determine la velocidad del centro de masas antes y después. Bueno, lo que podemos hacer para la velocidad del centro de masas, todo esto era el inciso A. El inciso B, para la velocidad del centro de masas, puedo usar también la segunda ley de Newton, recordando que la cantidad de movimiento del sistema, en términos de su velocidad del centro de masa, es la masa total por la velocidad del centro de masas. Esto lo voy a tener que tener presente porque es muy útil. Entonces, si yo calculo la velocidad del centro de masas inicial, ¿cuánto vale? ¿Cómo era la definición? Más m1 por b1 vector, más m2 por b2 vector, más m3 por b3 vector, dividido la masa total. ¿Cuánto vale? Las velocidades son todas el vector nulo, porque en el momento inicial no tiene velocidad. Entonces acá yo sé que la velocidad del centro de masa inicial es el vector nulo. Con lo cual, ¿y qué pasa con la velocidad final? Y vamos a ver la definición de cantidad de movimiento total del sistema. Es la masa total por la velocidad del centro de masas. Entonces quiere decir que si la cantidad total del movimiento no varía, entonces la velocidad del centro de masas tampoco, porque la masa se mantiene constante. Con lo cual, la velocidad del centro de masa final también va a ser el vector nulo. También podría aplicar a la componente, calcular la componente de la velocidad para cada, de esta manera. Cada componente de esta manera y también me va a dar 0 en los dos casos. En el inicial y en el final. Bueno, el inciso de C me pregunta si se conserva la cantidad de movimiento. Bueno, por la ecuación 1 y 2 vimos que se conserva. Cantidad de movimiento. Al menos en X y en Y como que es donde nos interesa. Y en Z también se va a conservar, porque no tengo la suma de fuerzas externas, también es nula. Tenemos el peso y la normal. Pero bueno. El punto D. El punto D me pregunta, ¿qué pasa con la energía cinética? ¿Se conserva? Bueno, para ello tenemos que calcular la energía cinética del sistema inicial, que recuerden que era la suma de energía cinética de cada partícula, más 1/2 de m2 por b módulo de b2 al cuadrado, más 1/2 de m3 por módulo de b3 al cuadrado. Si hacemos esta cuenta, vamos a ver que nos da, inicialmente, nos da 0. Y si hacemos la misma cuenta para la energía cinética final, nos da 15,2 joules. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la energía cinética no se conservó. Entonces, importante, energía cinética no se conservó.
¿Y por qué pasa esto? Si recuerdan el teorema de trabajo y energía mecánica, le dice que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía cinética de un sistema. Entonces, si esto no vale cero como vimos en el problema, quiere decir que hubo trabajo de fuerzas no conservativas. Hubo trabajo de fuerzas no conservativas. ¿Qué fuerzas? ¿Cuáles fueron? Si ustedes vieron que la suma de fuerzas externas daban cero, bueno, hubo trabajo de fuerzas internas, ¿sí? Son las que se hacen entre los pedacitos de vaso. Esas son las fuerzas internas que hacen el trabajo de fuerzas no conservativas. Bueno, espero que les haya servido, dejen comentarios o pregunten en el grupo. Hasta luego.